¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. Muy bien, en esta ocasión vengo con un entrenamiento, un video más que nada para que conozcan una nueva herramienta que hace un par de semanas atrás Instagram puso en su aplicación, que son los Instagram Reels. De alguna manera es un poco salir a competir a TikTok en el buen sentido, con estas historias que tienen muchos efectos y que de alguna manera es lo que hoy en la otra red social, en TikTok, se está usando muchísimo. Entonces, bueno, Instagram le declara la guerra en el buen sentido a TikTok a nivel redes sociales e incorpora esta función que les voy a pasar a contar. Muy bien. Lo importante de esta nueva función es que varias características ustedes ya la conocen, porque si las sintetizo, son historias de 15 segundos, ¿sí? En la cual ustedes pueden filmarse o pueden subir un video pregrabado, insisto, recuerden los 15 segundos, pero aparecen cuestiones novedosas como que pueden poner comentarios en esas historias, en estos reels. Pueden poner me gusta, lo pueden compartir y también aparece la posibilidad de poner una descripción, cosa que en las historias tradicionales no se puede. Entonces les comparto más o menos esas características, aparte de que también le permite poner música dependiendo algunas cuentas y algunas versiones de Instagram. Esto lo aclaro porque todavía no están todos con la posibilidad de la música. Y también incluye varios efectos, ¿sí? Que normalmente las historias por ahí no lo tienen tanto. Así que bueno, fíjense también que ha cambiado cuando uno hace clic para subir una historia, se redujo muchísimo la cantidad de posibilidades que antes teníamos, y vamos a mostrarlo en este momento. Ok, si yo clic para subir una historia, que lo pueden hacer si no tienen ninguna subida, le hacen clic sobre el signo más en su perfil, o bien en la parte inicial de Instagram sobre el icono de la cámara de foto. Hago clic, me muestra, en este caso yo estoy filmando mi pantalla, así que están viendo ahí la miniatura. Fíjense que esto es Instagram Reel. Normalmente ustedes ven la historia, ¿sí? La historia tradicional, o para hacer un live en Instagram, pero en este caso vamos a centrarnos en los Reels, que, como les digo, fíjense que incorpora la cuestión de audio. En mi caso no me deja, creo, todavía. Muy bien. Y lo que sí me permite poner es efectos. Fíjense cómo va variando la pantalla. Les voy mostrando. Fíjense cómo va cambiando, ¿sí? Distintos efectos a la imagen. Ok. Y también me pone un temporizador, si quieren usar, por ejemplo, de que filman solamente 3 segundos, luego filman 5 segundos y así van armando su reel de 15 con distintas partes de un mismo video. Ok, algo importante que les explico, como les digo, es que también incluye, que esto es novedoso, que es la velocidad. Si yo llego a hacer la grabación y luego lo pongo en 2x, o sea, puedo variar hacia aumentar o reducir la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una filmación, ¿tá? Vamos a ponerle en 5x, vamos a filmar. Fíjense, estoy filmando, ¿sí? Muy bien, cortamos y pueden ver allá arriba, al hacer clic, cómo filmó en una velocidad distinta, ¿sí? Tipo low motion a la que yo estuve filmando. Les comento porque es interesante, digamos, incorporar esta cuestión. Muy bien, continuamos, ¿sí? Descarto esto, pero solamente a los efectos de mostrarle. Y una vez que ustedes tienen la filmación, los pasos son muy similares. Supongamos que yo quiero subir una pequeña captura de esto. Le pongo OK, le pongo siguiente, ¿sí? Me da un minuto que me lo tome. Ahí está. Ahí me está mostrando el video, está saliendo el audio mío, obviamente. Y acá le pueden agregar, por ejemplo, también texto, como las historias, ¿sí? Eso no varía. Es muy similar. Continuamos. Me va a mostrar lo que sería el Reels. Fíjense que lo pueden subir en Reels o en historia, lo que acaban de decir, desde la misma ubicación. Esto es interesante porque
ya centralizan la creación. No se olviden de algo, al final de este video vamos con un regalo. Me olvidé decirlo al principio y obviamente suscríbanse con la campanita, ¿no? Bien, entonces les mostraba acá, es lo novedoso que pueden agregar una descripción, ¿sí? Esto es más que interesante porque pueden aclarar cuestiones relativas al reel que subieron y obviamente le permite compartir este reel en el feed, o sea en el muro, cosa que en las historias no lo permitía. Bueno, al hacer compartir no lo voy a subir, pero ya es todo el paso. Simplemente les quería de alguna manera explicar esta nueva función. Obviamente a algunos ya les va a aparecer la función de audio, y esto que me apareció acá cuando hice mi primera grabación es alinear. ¿Qué es alinear? Me muestra a dónde terminó el último, entonces yo lo puedo centralizar y continuar el video de la misma forma. Fíjense cómo me queda como una sombra, ¿ves? Así que bueno, es básicamente esto la nueva función de Instagram. La verdad que está muy interesante y la gente está subiendo. No se olviden de poner sus hashtags en la descripción, obviamente, para que obtengan mayor visualizaciones. Un detalle importante, gente, que me olvidé de comentar es dónde aparecen los reels. Fíjense, voy a mostrarle acá en mi celular que al hacer clic en la lupita, como si van a buscar o van a explorar, justamente lo primero que están apareciendo son los reels. Para despedirme, no es más que esto, es sencillo. Les quiero regalar, como generalmente les digo, un reporte en donde explico 5 maneras de poder generar ingresos desde Instagram. Forma alguna sencilla, otra un poco más, que lleva más tiempo, pero seguramente les va a interesar para que aquellos que quieren empezar a generar ingresos y no solamente estar pasando tiempo, ¿no?, en su perfil de Instagram. Les agradezco su tiempo, los invito también a que miren este video y obviamente si tienen dudas o consultas me dejan en sus comentarios, en lo posible voy a tratar de responder. Y también recuerden que me encuentran en Instagram como SebasCepiMKT. Gente, hasta luego, muchas gracias por su tiempo.